Hoy les traigo un video muy interesante porque vamos a hablar de un lugar donde la ciencia y la tecnología se juntan para hacer maravillas. Soy el historiador y vamos a conocer más a fondo Industrias Stark. Durante más de un siglo, Industrias Stark ha estado a la cabeza en la ciencia y los negocios, construyendo futuros mejores y ampliando los horizontes de la humanidad en la guerra y en la paz. En el siglo XIX, Isaac Stark fundó Empresas Stark, donde él mismo se especializó en soluciones de problemas de seguridad por medio de ingeniería y sentía fascinación por los descubrimientos sobre electricidad. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la compañía siguió siendo un próspero negocio familiar, y luego Howard Stark la reformula como fabricante de armas y material militar exclusivo hasta entonces. El ingenio de Howard y su actitud inconformista lo llevan a lo más alto del servicio de inteligencia de los Estados Unidos, donde entabla amistad con leyendas como el Capitán América, Nick Fury y los Comandos Aulladores. Gracias a su talento tecnológico, Industrias Stark es crucial para la seguridad estadounidense y un proveedor indispensable de arsenal para la nación. Tiempo después, Howard y su esposa María mueren en un accidente de tránsito y su hijo Tony cultiva la tradición familiar de inventiva y ambición sin límites. Incluso es más ingenioso y patriota, y sus invenciones revolucionaron el pensamiento militar. La compañía es fundamental en la reforma y en el equipamiento de la agencia de seguridad SHIELD. Industrias Stark se convierte en una empresa internacional, una poderosa corporación con sucursales en 30 países, pero se enemista con el gobierno cuando Tony abandona la creación de armas y opta por las prácticas pacíficas como la ciencia aeroespacial, las energías renovables, la exploración espacial y los bienes de consumo eléctrico. Luego de un tiempo, el senador Byrd cierra durante un breve periodo Industrias Stark mientras investiga a Tony por posible traición. SHIELD, el mayor cliente de la empresa en armas avanzadas y sistemas informáticos, lleva a cabo una adquisición hostil encubierta para quitar el mando a Stark y garantizarse un suministro ininterrumpido de artillería. Cuando Tony sucumbe al alcoholismo, Obadiah Stane, su rival en los negocios, le arrebata el control, y la nueva Stane International se vuelca en provechosos contratos militares y corrompe la mayor obra de Stark al vender las innovaciones previamente embargadas del traje de Iron Man al mayor postor, incluidos supervillanos y organizaciones perversas. Cuando Stark se recupera de la bebida y está en forma de nuevo, él y unos cuantos socios fundan la empresa tecnológica Circuitos Maximus y le arrebatan el poder del negocio a Stane. Este proceso se repite varias veces, pues la presión de ser Iron Man hace que Stark pierda el control de sus negocios, como cuando Fujikawa International fuerza una fusión, pero sin embargo, Tony siempre regresa para reclamar su obra y reconstruirla en distintas versiones como Stark Resiliente, Soluciones Stark o Stark Interplanetary. Existieron varios inventos claves dentro de Industrias Stark, como por ejemplo el Helicarrier de SHIELD, que fueron diseñados por Tony Stark, Reed Richards y el mutante Forja, y se construyeron en la planta de Industrias Stark en Long Island. Son fortalezas móviles y portaaviones propulsados por reactores atómicos, y también efectúan despliegues submarinos e incorporan un amplio conjunto de matrices de sensores y radares, así como armas. Su diseño básico consiste en un triple casco con capacidad para alojar 36 naves menores que van desde helicópteros hasta naves de caza. Tenemos también la armadura del Guardián, que es un exoesqueleto protector mecanizado que Tony creó para los militares, la policía y los servicios de emergencia. Incorpora sistemas de fuerza e intensificadores de velocidad, botas con reactores para volar y rayos repulsores que se activan con la palma de la mano. Y los trajes modificados para los guardianes de la bóveda tienen armamento adicional y escudos sónicos. Aunque Industrias Stark en todas sus versiones tiene una planilla enorme repartida por todo el mundo, su creador confía solamente en unos cuantos fieles que lo ayudan a gestionar y liderar la empresa. Pero no todos conocen la identidad secreta de Tony, pero cada uno de ellos ha arriesgado su vida por él,
y por la compañía en muchas ocasiones. Una de ellas es Virginia Potts Hogan, alias Pepper, nuestra querida Pepper. Es su ayudante personal y mejor amiga de Tony, y conoce a fondo la compañía y es además su directora ejecutiva desde que murió su esposo, Happy Hogan. Y por si fuera poco, actúa como Rescue con una armadura de Stark. Luego les presento a Bambi Arbogast, Bambina Teresa Bliss Arbogast. Vaya nombre, ¿no? Ella fue administradora del Departamento de Defensa de los Estados Unidos antes de convertirse en ayudante personal de Stark, y con James Rhodes como director ejecutivo. Ella es la subdirectora y por lealtad a Stark, cuando Fujikawa absorbe la empresa, ella se traslada a Oracle Inc. Ahora viene el admirable y agradable Happy, Harold Hogan, que Tony lo contrató como chofer y guardaespaldas, ya que él es boxeador profesional retirado que conocía su identidad secreta, y lo sustituyó como Iron Man en varias ocasiones, pero lamentablemente murió durante un ataque del espía maestro. Y no puede faltar Eddie March, un exboxeador profesional a quien Tony contrató para que hiciera de Iron Man cuando temía que sus problemas de corazón lo hicieran dejar los pasos heroicos, y es el administrador de la fundación benéfica Iron Man. ¿Qué les ha parecido este tour por Industrias Stark? ¿Les ha gustado? Tony es simplemente un genio espectacular. Formar este monstruo de compañía es sin duda una pieza que si no estuviera, gran parte del universo Marvel no existiría, ¿no les parece? Déjame tus comentarios y opiniones sobre esta historia tan interesante y nos vemos en un próximo tour en alguna empresa o laboratorio de ciencia o tecnología.